Bueno, buenas noches, días, tardes. En este proyecto estaremos abordando varios temas vistos en clase, como lo son el gobierno de Santa Anna, restauración de la República, gobierno de Benito Juárez, segunda invasión francesa, leyes de reforma, segundo imperio mexicano y el gobierno de Díaz. Este proyecto es de gran importancia ya que estamos siendo conscientes de nuestra historia antepasada que nos ha dejado parte de la base a lo que somos. Gobierno de Santa Anna. Antonio López Santana inició su carrera de armas en el ejército realista. Una vez que los conservadores tenían de nuevo el poder, hicieron traer a Santa Anna del exilio en el que estaba en Colombia, por lo cual estableció un gobierno central que se convirtió en una dictadura. Los excesos que se cometieron durante la dictadura de Santa Anna fueron los motivos por los que los partidarios del bando liberal se sublevaron y se levantaron en armas con el Plan de Ayutla. Los estados que intentaron separarse fueron Yucatán, Texas, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila. La causa número uno por lo que estos estados se quisieron separar fue por su lejanía. La guerra de los pasteles se le conoce como el conflicto bélico entre Francia y México. Esto sucede a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en México, que pedía que se le pagara los pasteles que Santa Anna no pagó. Y eso fue el hecho que motivó a Francia a reclamar ventajas comerciales. Lo que pretendía Francia era revivir el imperio francés. Ignacio Comonfort reforma el Plan de Ayutla, que desconocía de Santa Anna ya que se nombraría un presidente interino que convocaría a un congreso que constituiría a la nación en una república representativa popular, regida por instituciones liberales. A pesar de los esfuerzos de Santa Anna por mantenerse en el poder, finalmente fue derrotado y abandonó la capital del país el 9 de agosto de 1855, embarcándose a La Habana, Cuba. Esta sería la última vez que Santa Anna sería presidente e incluso participaría en la política nacional. Restauración de la República. Es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. El triunfo de la República sobre los grupos conservadores y la intervención francesa se establece en nuestro país una estabilidad política, ya que dejaron las presiones extranjeras para conquistar a México, y concluye el enfrentamiento entre los dos proyectos de nación, que habían originado las confrontaciones civiles durante casi las 5 primeras décadas de vida independiente de nuestro país. Después de restablecerse el orden constitucional, el gobierno de Juárez dio curso el 14 de agosto de 1867, la convocatoria para las elecciones de presidente de la República, presidente del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia. Fue electo como responsable del Poder Ejecutivo para el periodo 1867 al 71 Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada como vicepresidente y presidente de la Suprema Corte. Gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en el Estado de Juárez, en el estado de Oaxaca. La primera etapa presidencial de Juárez estuvo marcada por los conflictos con los conservadores, y especialmente por la segunda intervención francesa en México. Esto se debió a la decisión de Juárez de suspender el pago de la deuda externa por falta de recursos. Así nació el Segundo Imperio de México, que gobernó el austriaco Maximiliano. Durante su segunda presidencia, cuando habían quedado atrás las guerras, Juárez afirmó que ya eran tiempos de paz. Su gobierno se caracterizó por la modernización de las estructuras económicas y republicanas también. El proyecto liberal de Juárez promovió la educación masiva y laica, también la industrialización del país. En sus diversos mandatos, Juárez reconoció la Constitución promulgada en 1857, que adquirió vigencia nacional cuando la República fue restaurada en 1867. Las leyes de reforma dictadas por Juárez, que quitaban privilegios a los sectores religiosos y establecían la libertad de cultos, también mantuvieron vigencia y fueron agregadas a la Constitución durante el gobierno de su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada. Estas medidas desencadenaron conspiraciones de sectores y conservadores disgustados con la amenaza a los intereses tradicionales. Entre 1868 y 69, hubieron varios alzamientos en contra de su gobierno, que fueron apoyados por la Iglesia y también por la prensa local. Comenzó su mandato institucional en 1861. Regresó para establecer la República y en 1867 fue elegido presidente en elecciones democráticas. En 1871 fue reelecto, pero falleció antes de completar su mandato en 1872. Segunda invasión francesa. Se conoce como un conflicto armado entre Francia y México. Este tuvo lugar entre los años 1862 y 1867. Las tropas francesas invadieron el territorio mexicano después de que el gobierno de Benito Juárez decretara la suspensión de pagos de la deuda externa. Esta denuncia también afectaba a otros países, entre ellos España y Reino Unido.
Estos países amenazaron con intervenir militarmente, pero el gobierno de México convenció a estos países de retirar sus tropas a cambio de la negociación del pago de la deuda mexicana. Pero Francia quería obtener influencia en América y quitársela a Estados Unidos. Gracias a esto, fue el único país que continuó con su plan. Después de que el general francés llegara a Veracruz en marzo, el general marchó de Córdoba a Orizaba y así comenzaron los primeros enfrentamientos entre México y Francia. El 4 de mayo, las tropas francesas llegaron a Amozoc, en la provincia de Puebla. El general Zaragoza reorganizó sus tropas en 4 brigadas. La tropa francesa llegó al fuerte de Guadalupe la madrugada del 5 de mayo. Debido a las condiciones del terreno y la ubicación de los fuertes de Loreto y Guadalupe, los franceses se vieron en dificultades para seguir avanzando. Como consecuencia de esto, el general francés tuvo que ordenar las retiradas de sus tropas. Este acto cubrió a México de gloria. Leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron proclamadas entre 1855 y 1863, durante el gobierno de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo de estas leyes fue la separación de la Iglesia y el país. Las leyes de reforma que fueron proclamadas fueron: Ley Juárez, firmada por Benito Juárez. Esta ley tenía el fin de restringir el poder a los militares y a la Iglesia para no intervenir en las decisiones del gobierno. Ley Lerdo, firmada por Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. Consistía en obligar a los civiles y a la Iglesia en vender las casas y territorios que no estuvieran ocupados por sus dueños. Ley Ocampo, formada por Melchor Ocampo, que consistió en establecer el matrimonio civil para ser el único casamiento en ser registrado a la ley. Ley Iglesias, firmada por José María Iglesias, consistía en prohibir el diezmo y obsesiones parroquiales. Ley La Fragua, consistía en regresar la libertad de expresión a los mexicanos. Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano fue un periodo de la historia de México que comenzó en 1864 y terminó en 1867. Fue liderado por el presidente Maximiliano de Habsburgo, el cual fue apoyado por los franceses durante su reinado. Durante este tiempo se modernizó el país con la construcción de carreteras y ferrocarriles, al igual la creación de las escuelas y hospitales. Sin embargo, este gobierno también incluyó la represión de la oposición política. El imperio finalmente cayó en 1867 cuando las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez retomaron el control del país y ejecutaron a Maximiliano. Gobierno de Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de la República Mexicana por 30 años. Empezó siendo militar, pero en 1871, con la reelección de Benito Juárez, se levantó en armas y proclamó el Plan de la Noria. Sin lograr el éxito, su movimiento fue derrotado. Después, con la reelección del presidente Lerdo de Tejada, Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec en 1876, con el que logró llegar a ocupar la presidencia de México. En 1880 se dio el poder a Manuel González. A partir de 1884 hasta 1911, ya gobernó de manera continua. Periodo se le conoció como el Porfiriato, donde se lograron avances importantes. En este gobierno hubo mucho éxito en la minería, en la agricultura y en la extracción del petróleo, ya que de ahí se obtenían grandes ganancias. Al igual se destacó por la construcción de vías ferroviarias que facilitaban las exportaciones y que conectaban al país de una manera más sencilla. Pero en este gobierno los campesinos e indígenas eran maltratados y eran explotados sus horas de trabajo. Hasta 1910 Francisco I. Madero se postulaba para la candidatura bajo su frase "sufragio efectivo, no reelección", algo que no le gustó a Díaz. Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, que buscaba la expulsión de Díaz de la presidencia del país. Después de batallas, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar y en 1911 salió rumbo a Francia para exiliarse. Gracias por escuchar. En conclusión, nosotros creemos que aprender acerca de estos temas es muy importante, ya que aparte de darnos cultura general, nos da el contexto histórico del lugar donde vivimos y podemos entender por qué ciertas cosas son como son actualmente.